Hola chicos, saludos cordiales a todos y a todas. Estamos en horario de iniciar nuestra clase de historia para tercer año primera del turno noche del plan comercial nocturno, ¿sí? Como seguimos con la modalidad virtual, seguramente en este momento ustedes empezaron a visualizar este video que va a estar incrustado en el grupo de WhatsApp institucional, ¿sí? Seguidamente voy a levantar las actividades y bueno, el material bibliográfico yo ya se los fui adelantando, ¿sí? Por una cuestión del programa que yo manejo para hacer estos videos con ustedes, vamos a segmentar esta clase en dos videos, ¿sí? Primeramente, en el primer video vamos a hacer un repaso de la clase anterior y en el segundo video recién le voy a dar las actividades que tienen que realizar, ¿sí? El tema de hoy es la revolución industrial en su segunda fase, ¿sí? Los felicito por sus producciones, espero que sigan así, los invito a seguir adelante. Ya estamos por entrar al mes de septiembre, queda poco para finalizar el año. Lamentablemente no nos podemos ver o estar frente a frente presencialmente, no nos podemos encontrar, pero lo importante es que encontramos una alternativa que es a través de este medio, ¿sí? De los grupos de WhatsApp, para seguir aprendiendo y a su vez para seguir cuidándonos en nuestros hogares, ¿sí? Yo sé que el año pasado y este año es atípico, ¿sí? Por la situación epidemiológica que estamos viviendo, pero lo importante es seguir estudiando y aprendiendo entre todos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos sobre la revolución industrial. Dijimos que la revolución industrial, hay una gran transformación en toda Europa en el siglo XVIII, originados por dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿sí? Nosotros habíamos empezado esa clase con un interrogante que era ¿qué significa el concepto de revolución? Algunos de ustedes habían planteado en los grupos, ¿sí? Sus ideas, como por ejemplo dijeron sí, es un cambio, es una transformación, es un conflicto, ¿sí? Y después nosotros armamos entre todos una definición de lo que es el concepto de revolución. Dijimos que la revolución tiene que ver con una transformación profunda que ocurre en las sociedades, ¿sí? Que afecta o transforma, cambia diferentes aspectos o ámbitos como es el social, el cultural, el político, el económico, ¿sí? Y que también dijimos que una revolución puede desarrollarse, a lo que acotó un compañero, puede desarrollarse en forma violenta como no, puede desarrollarse en diferentes tiempos, es decir, puede ser en un periodo corto de tiempo o en un periodo largo, como en el caso de la revolución industrial, y que no le podemos atribuir, también dijimos, una única causa, sino que son varias causas o aspectos que influyen o que influyeron en este caso para que se produzca la revolución industrial, ¿sí? Muy bien. También habíamos visto que la revolución industrial fue un proceso de inmensas mutaciones, de cambio, que se originó en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, en el periodo de 1780 a 1840, y que posteriormente se extendió en Europa, en el mundo, y que a su vez implicó los cambios que mencionamos anteriormente, que afectó la vida de toda la sociedad en los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y demás, ¿sí? ¿Qué pasó con la revolución industrial? Lo que pasó es que la sociedad se transforma, ¿sí? Transforma su forma de organización y de producción de trabajo y por ende de la economía. Se pasa de una economía artesanal a una industrial. A partir de ese momento empieza un periodo de transición, ¿sí?
Se pasa de la mano de obra basada en el trabajo manual de tracción animal al uso de maquinaria industrial para el transporte, para la comunicación, ¿sí? Para la industria. También se transforma la sociedad porque se pasó de una sociedad netamente rural a una sociedad urbana, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde también nosotros habíamos hablado. También, otra de las cosas que hicimos, siempre hay que tratar de ubicar en tiempo y espacio. Habíamos confeccionado en su momento una línea del tiempo, ¿sí? Y ubicamos a la revolución industrial en esa línea del tiempo. Es un proceso largo y la dividimos en sus diferentes etapas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vimos nosotros? Que la revolución industrial obviamente tuvo un origen, ¿sí? Y la ubicamos en un lugar, que era Inglaterra, ¿sí? También habíamos abordado la temática de por qué sucedió en Inglaterra y no en otro lugar, ¿sí? Y sucedió allí porque se dieron diferentes, o combinaron diferentes aspectos, ¿sí? Que posibilitaron la revolución industrial, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que incidieron para que se produzca la revolución industrial en Inglaterra? Justamente son estos, algunos de ellos, como la explotación demográfica, los adelantos técnicos, la revolución agrícola, el cambio en cuanto a las modificaciones que hubo en el Estado, la fábrica, la creación de mercados, la industria metalúrgica y las fuentes de energía, ¿sí? Como ustedes van a ver, en realidad ya vieron porque estamos repasando, estos cambios también están relacionados unos con otros, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? Se ayudaron mutuamente, están conectados. Primeramente vamos a ver lo que es la explotación demográfica. Cuando hablamos de explotación demográfica, hablamos de un crecimiento acelerado, ¿sí? Y constante que se dio en la población, ¿sí? Lo cual incidió en que haya mayores consumidores, que se produzcan mayores bienes, ¿sí? Que haya más nacimientos, que haya un descenso en la mortalidad, diferentes aspectos que posibilitaron, acá tenemos un pequeño cuadro comparativo de lo que era antes y durante la revolución industrial, ¿sí? Antes había unas altas tasas de natalidad y mortalidad, crisis que superaban, por ejemplo, tiene que ver con las pestes, las guerras, ¿sí? Los conflictos que habían, que incidían en la población. Durante la revolución industrial hay un descenso de la mortalidad, un descenso en la mortalidad, un aumento considerable en el crecimiento de la población, ¿sí? También se sucede, como yo dije antes, ahí con la revolución industrial, la gente buscando mejores expectativas de vida, se producen esas migraciones y la gente busca nuevos horizontes en las ciudades. Entonces se transforma en una de las características de la sociedad industrial, de esta revolución industrial, es este éxodo donde la gente se traslada a las grandes ciudades, ¿sí? A las ciudades, del campo a la ciudad, ¿sí? Por eso se convierte en una sociedad urbana, ¿sí? Bueno, todos estos factores, ¿sí? Esta explosión demográfica obviamente inciden, ¿sí? En que se produzcan cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Estos cambios, como ya dijimos, mayores consumos, mayores habitantes y, por supuesto, mayor mano de obra, lo cual posibilitaba mayor producción, ¿sí? Otra de las cosas, otro de los aspectos, factores, tiene que ver con la revolución agrícola, ¿sí? Cuando hablamos de revolución agrícola, también tiene que ver con un cambio, ¿sí? Antes la agricultura era muy precaria, muy básica, ¿sí? Pero con la revolución agrícola lo que se mejoró es la cantidad, la calidad, la producción, se obtuvo mayores ganancias. ¿Por qué? Porque se empezaron a implementar nuevas técnicas.
se implementó el arado, nuevas técnicas de rotación de cultivos, se introdujeron nuevas especies que venían de América, también nuevos fertilizantes que se utilizaron para aborar el suelo, lo que todas estas modificaciones posibilitaron de mejorar el suelo, de que haya más producción, ¿sí? Abaratar costo y que haya más variedad también de productos, ¿sí? Muy bien. Otro de los factores tiene que ver con los adelantos técnicos. Cuando hablamos de adelantos técnicos, acá en esta imagen ustedes van a visualizar la rueca, que era una antigua máquina de hilar que se utilizaba para trabajar la lana, ¿sí? Después Inglaterra vio la necesidad de cambiar y de abaratar costos y buscar nuevos productos. Después introduce el algodón, ¿sí? Y con estos adelantos técnicos como la máquina de hilar, después el telar hidráulico, el telar mecánico, la máquina a vapor, son ciertos adelantos que posibilitan una mejor producción y mayor producción, ¿sí? En lo que es la industria textil, ¿sí? Muy bien. Podemos decir que también con respecto a la máquina de vapor, las fuentes principales en la primera fase de la revolución industrial tienen que ver con el carbón, que se usaba como fuente de energía, ¿sí? Y la máquina a vapor. Esta máquina a vapor fue aplicada en diferentes sectores como el transporte, la comunicación, ¿sí? Que posibilitaron mejor y mayor comunicación y producción y transporte de los productos, ¿sí? Otro de los factores tiene que ver también con la industria metalúrgica. ¿Qué pasó? Bueno, hubo unos adelantos técnicos con respecto al uso de los altos hornos. Estos posibilitaban, se utilizaba para el hierro, lo cual se usaba para la fabricación de armas y posteriormente se utiliza para el ferrocarril, ¿sí? Muy bien. También tenemos la creación de mercados. ¿Qué pasa con la creación de mercados? Obviamente, cuando hablamos de mercados, hablamos siempre de un mercado interno y un mercado externo, ¿sí? El mercado interno es el que sucede el movimiento económico dentro del país. Y el mercado externo, ¿sí? Es hacia afuera. El gran poderío, ¿sí? De Inglaterra y el poder que tenía y el control estratégico sobre algunas colonias posibilitó justamente que se convierta en uno de los que incida en la revolución industrial y que se convierta en los máximos, ¿sí? Proveedores. Muy bien. Ya vimos la explosión demográfica, los adelantos técnicos, la revolución agrícola, ¿sí? Las fuentes de energía, la industria metalúrgica, la creación de mercados y vamos a ver el papel del Estado. Bueno, en cuanto al Estado, sabemos que la política en el transcurso de la revolución dice en cuanto a la política, la forma de Estado durante el antiguo régimen es la monarquía absoluta. El rey era considerado de origen divino, ¿sí? Por lo tanto ilimitado. Los monarcas eran los absolutos, concentraban en sus manos todo el poder legislativo, ejecutivo y judicial, mandaban sobre el ejército y todas las instituciones del Estado, ¿sí? El Estado es un conjunto, ¿sí? Incluyendo sus habitantes y súbditos, eran considerados propiedad del rey. Las políticas después de la revolución, con la revolución industrial, terminó por desaparecer en Inglaterra el régimen absolutista. Este dio paso a la monarquía más liberal y sustentable, en las bases de una monarquía constitucional, gracias a la escasa injerencia y el poderío que fue asumiendo justamente estas dos clases sociales que vamos a hablar en el próximo video.